Últimas noticias de Chivas Guadalajara. En Verde Valle, el mercado entró en una fase decisiva. Una salida planeada, que involucra a un jugador clave, ya está en marcha, y el destino podría ser un rival directo, algo que elevó la tensión en los pasillos del club y dividió a la afición. Al mismo tiempo, Chivas trabaja en silencio otro movimiento fuerte. Una negociación que puede llevar a otro crack rojiblanco a Europa, cambiando por completo el panorama deportivo y financiero del club rumbo a 2026. Pero lo más delicado viene ahora. Guadalajara está en el centro de la negociación más polémica del mercado, con uno de los nombres más pesados de la Liga MX sobre la mesa. Un movimiento que no pasó desapercibido, puso nerviosos a los rivales y encendió el debate entre directivos, prensa y afición. Yo que tú no me movería de aquí, porque te voy a contar todo esto y mucho más ahora mismo. Y Rojiblanco, checa si ya estás suscrito al canal reportero Rojiblanco Noticias. Aquí hay Chivas en la mañana, en la tarde y en la noche. Échanos la mano para llegar a los 1000 suscriptores. Gracias de verdad. Seguimos. En Verde Valle, la pretemporada no solo sirve para ponerse en forma, sirve para tomar decisiones. Y en medio de ese proceso, un nombre empezó a repetirse cada vez más fuerte puertas adentro. Leonardo Jiménez. No es nuevo, no es improvisado y tampoco es casualidad. El juvenil rojiblanco vive sus días más importantes desde que llegó al club. Gabriel Milito cerró la primera etapa de trabajos y dejó abierta una posibilidad real: mantener a Jiménez con el primer equipo para el Clausura 2026. No como invitado ocasional, sino como una pieza que puede competir por minutos. Leonardo no apareció de la nada. Tiene recorrido, tiene proceso y tiene paciencia acumulada. Con el tapatío disputó 56 partidos en la Liga de Expansión, entendiendo los tiempos del juego, el roce, la exigencia semanal y la presión de competir por resultados. A sus 22 años, ya no es promesa verde. Es un futbolista formado. Su perfil encaja con lo que Milito busca. Puede jugar como interior por derecha, como mediapunta y, cuando el partido lo exige, incluso como lateral. Esa polivalencia no es un detalle menor para un técnico que prioriza lectura táctica y orden por encima del brillo individual. Durante la pretemporada, Jiménez no destacó por gestos espectaculares, sino por algo más difícil de conseguir: regularidad. Siempre bien posicionado, siempre disponible, siempre atento a las consignas. En trabajos físicos respondió. En ejercicios tácticos no se perdió. Y en los partidos de preparación entendió cuándo acelerar y cuándo pausar. Esto no es nuevo para el club. De hecho, Veljko Paunovic ya lo tenía en la mira para debutarlo en su etapa como técnico del Guadalajara. En su momento, el contexto no ayudó y la oportunidad quedó pendiente. Hoy, con Milito, esa puerta vuelve a abrirse. Pero nada está garantizado. En Verde Valle son claros. La continuidad de Jiménez también depende de otros movimientos. La posible salida de Alan Mozo, quien no entra en planes deportivos y cuyo salario complica cualquier negociación, podría liberar espacio y acelerar decisiones internas. Si se concreta esa baja, el escenario para el canterano cambia por completo. Chivas no quiere regalar minutos, quiere que los jóvenes se los ganen. Y Leonardo Jiménez, hoy, está haciendo exactamente eso. Sin discursos, sin presión mediática y sin exigir nada, la afición empieza a mirar con atención. Porque cuando un canterano se gana su lugar desde el trabajo, la expectativa crece, pero también la exigencia. En Chivas, jugar con sangre rojiblanca no alcanza. Hay que sostenerlo. Milito lo sabe. Y por eso, el posible debut de Jiménez no sería un gesto, sino una consecuencia. En Verde Valle, el mensaje es claro. El que responde al método, se queda. Y mientras se ajusta lo interno, el entorno también empieza a moverse. En Verde Valle no solo están pendientes de la cancha, también miran de reojo lo que pasa en las oficinas de la Liga MX. Porque una decisión que se está cocinando en la mesa grande del fútbol mexicano podría cambiar por completo el panorama del Clausura 2026, y Chivas aparece directamente involucrado. El contexto es atípico. El Mundial de 2026 atraviesa toda la planificación del torneo, y uno de los clubes más afectados por ese calendario es el Guadalajara. No por extranjeros, porque no los tiene, sino por lo contrario, la cantidad de jugadores mexicanos que podrían ser llamados a selección justo en plena liguilla. Hoy, Chivas tiene varios nombres en ese radar. Raúl Rangel y Roberto Alvarado son los más claros, pero no los únicos. Ángel Sepúlveda, Armando González, Efraín Álvarez, Brian González, Richard Ledesma,
Diego Campillo e incluso Luis Romo podrían entrar en convocatorias dependiendo del momento y el nivel. Un golpe duro si llega a coincidir con la fase decisiva del torneo. Por eso, en las últimas horas tomó fuerza una propuesta que la Liga MX ya está analizando seriamente. Permitir que los clubes que clasifiquen a la liguilla puedan reforzarse con jugadores mexicanos de equipos que quedaron fuera, únicamente durante la fiesta grande. La idea es clara: compensar a los equipos que pierdan futbolistas por selección nacional. Y el beneficio sería exclusivo para los clubes que terminen dentro de los primeros 8 lugares de la tabla. Nada de parches generales ni ventajas para todos. De acuerdo con el reporte de Claro Sports, estos refuerzos serían temporales, solo para la liguilla, y bajo condiciones específicas. No se trataría de abrir el mercado sin control, sino de un ajuste puntual ante una situación extraordinaria. Para Chivas, el escenario es interesante, porque, por primera vez, una regla pensada para proteger a clubes con seleccionados juega a favor del Guadalajara, y no en contra como suele pasar. No elimina el problema, pero lo equilibra. Eso sí, todavía no hay nada oficial. La medida está en estudio y genera debate. Hay clubes que la ven como una solución lógica. Otros la consideran una distorsión competitiva. Pero el simple hecho de que esté sobre la mesa ya cambia la lectura del torneo. En Verde Valle lo saben. Clasificar bien no solo sería importante por el cruce, sino por las opciones estratégicas que abriría. Y ahí, la planificación de Milito y la directiva empieza a tener otra capa de complejidad. El Clausura 2026 no se va a jugar como cualquier otro. Y Chivas, por una vez, podría no ser el más castigado por el contexto. La cancha decidirá mucho, pero esta vez, las reglas también pueden jugar su partido. Y si lo institucional ya mueve piezas, lo simbólico empieza a incomodar. Hay temas que en Chivas no solo se analizan con números, sino con el estómago. Y uno de ellos acaba de encender una discusión que nadie quería abrir, pero que el contexto del Clausura 2026 puso sobre la mesa: la posibilidad de que Armando "La Hormiga" González termine reforzando a otro club grande, incluso al América, bajo las nuevas condiciones que estudia la Liga MX. El punto de partida es claro. El torneo será atípico por el Mundial 2026 y por la eventual regla que permitiría a los equipos clasificados a liguilla tomar jugadores mexicanos de clubes que queden fuera, solo durante la fase final. Un escenario extraordinario que abre debates incómodos. Ahí aparece el nombre de La Hormiga. Delantero joven, en crecimiento, con gol, carácter y una lectura táctica que le permitió consolidarse como una de las piezas más interesantes del plantel rojiblanco. Justamente por eso, su nombre no pasa desapercibido cuando se habla de refuerzos temporales para equipos protagonistas. Desde lo futbolístico, el encaje no es descabellado. El América de Jardine juega con extremos profundos, laterales largos y un 9 que sepa atacar el área con timín. Es un contexto que podría potenciar las virtudes de González. Más aún cuando hay incertidumbre alrededor de Henry Martín, la rotación ofensiva y las convocatorias internacionales que podrían mermar al plantel azul crema. Pero aquí entra el otro lado de la moneda. Chivas no quiere ni escuchar esa posibilidad. La directiva renovó a Armando González pensando en proteger su activo, proyectarlo y, eventualmente, venderlo a Europa, no prestarlo al rival histórico, ni siquiera de forma temporal. Además, el escenario no depende solo del club. La Hormiga está en el radar de selección. Si entra en la lista final, la discusión se termina. Y si no entra, la decisión pasaría por un acuerdo institucional que hoy nadie en Verde Valle ve con buenos ojos. También está el factor emocional. Para la afición rojiblanca, ver a un futbolista formado y consolidado en casa vestir la camiseta del América, aunque sea por reglamento, sería una herida difícil de digerir. No es un préstamo cualquiera, es el clásico nacional. Por eso, dentro del club la postura es clara, aunque no se grite. Blindar al jugador, cuidar su entorno y evitar que el contexto reglamentario termine generando un daño simbólico mayor que cualquier beneficio deportivo. La regla puede abrir la puerta, el mercado puede tentar, pero Chivas sabe que hay decisiones que no se miden solo en puntos. Y esta, sin duda, es una de ellas. Y mientras unos nombres se descartan, otros empiezan a tomar forma. En Verde Valle saben que el tiempo juega en contra. El Clausura 2026 está a la vuelta de la esquina y la prioridad sigue siendo clara: reforzar la defensa con un perfil que se adapte al sistema de Gabriel Milito. No un nombre mediático, no una apuesta de corto plazo, sino alguien que entienda el juego desde la disciplina táctica y la lectura posicional. Durante semanas se habló de varios candidatos.
Algunos se cayeron por precio, otros por falta de convencimiento interno. En ese contexto, empezó a tomar fuerza un nombre que no era el plana, pero que encaja cada vez más conforme el mercado se vuelve más rígido. Jesús Stitch Angulo, actualmente en Tigres. El interés no nace del ruido externo, nace del perfil. Angulo es un futbolista zurdo, con experiencia, capaz de jugar como lateral, como central por izquierda o incluso cerrarse en una línea de 3. Esa polivalencia es justamente lo que Milito viene pidiendo puertas adentro, sobre todo pensando en ajustes durante los partidos y escenarios donde el equipo necesita orden sin perder salida limpia. La idea original de Chivas pasaba por un intercambio. Mover a una pieza que ya no entra en planes y equilibrar la operación sin hacer un desembolso fuerte. Ahí apareció el nombre de Gilberto Tiba Sepúlveda como posible moneda de cambio. Tigres analizó el perfil, valoró su formación, su bajo perfil mediático y su disciplina, pero la operación no avanzó con la velocidad esperada. Y cuando el trueque se enfría, el mercado obliga a replantear el camino. Desde Nuevo León no hay un rechazo total. Tigres no ve con malos ojos desprenderse de Angulo, pero tampoco está dispuesto a regalarlo. Las condiciones son claras y ahí es donde Chivas empieza a evaluar si vale la pena dar un paso más firme, incluso si eso implica asumir un costo económico mayor al inicialmente previsto. En el análisis interno aparece una pregunta clave. ¿Es mejor seguir esperando un intercambio ideal, o asegurar de una vez una posición que el cuerpo técnico considera estructural? Angulo no llega con cartel de figura. Llega con otra cosa: confiabilidad. En el Apertura 2025 sumó minutos importantes entre Liga y Liguilla, mostró regularidad y cumplió en distintos esquemas. No es un defensor que destaque por exceso de protagonismo, sino por no romper el sistema. Y eso, para Milito, pesa. La afición, curiosamente, está dividida, pero menos resistente de lo que suele ocurrir. Un sector importante entiende que Chivas necesita dejar de improvisar en defensa y empezar a tomar decisiones claras, incluso si no son populares de inmediato. Otros, en cambio, cuestionan si es correcto invertir por un jugador que no viene de ser titular indiscutible. El margen de error es corto. Si llega y rinde, será una decisión silenciosa pero clave. Si no rinde, el reclamo será inmediato. Por ahora, la opción está viva, no cerrada, no descartada. Pero en un mercado donde cada puerta que se cierra empuja a elegir, Jesús Angulo empieza a dejar de ser alternativa y a convertirse en posibilidad real. Y con ese ruido de fondo, en Verde Valle empezó a circular un escenario que incomoda más por lo que representa que por lo que realmente es. No se trata de una negociación avanzada ni de una operación en marcha, pero sí de un cruce simbólico que volvió a encender una grieta histórica. Chivas y América mencionados en la misma ecuación de mercado. Todo nace de una necesidad concreta. Chivas sigue buscando un defensor central. No es una obsesión ni un capricho mediático. Es una lectura interna del cuerpo técnico. Gabriel Milito considera que al plantel le falta una pieza con jerarquía táctica, lectura de juego y capacidad para sostener una línea defensiva exigente. El diagnóstico está claro. El problema es cómo resolverlo. En ese contexto apareció el rumor que nadie pidió: un posible intercambio entre Alan Mozo y Ramón Juárez. La sola mención fue suficiente para que las redes explotaran. Para algunos, una locura. Para otros, una traición a códigos no escritos. Porque en Chivas, el rival no es solo un club más, es una frontera emocional. Desde lo deportivo, el análisis existe. Alan Mozo no entra en los planes de Milito. Su situación contractual, su salario elevado y la dificultad para encontrarle acomodo lo colocaron en la lista de transferibles desde hace semanas. Sin embargo, ninguna salida ha avanzado como se esperaba. Y cuando las puertas se cierran, el mercado empieza a forzar escenarios incómodos. Del otro lado aparece Ramón Juárez, un central joven, con recorrido en Liga MX, perfil sobrio y capacidad para jugar en diferentes esquemas. En términos estrictamente futbolísticos, encaja. Pero el fútbol no se juega solo con pizarras. También se juega con memoria, identidad y contexto. Ahí es donde el rumor se rompe. Porque según información confirmada por Jesús Bernal, no existe ningún contacto entre Chivas y América. No hay charlas,
No hay llamadas, no hay intención real de negociar. El intercambio no está sobre la mesa. Nunca lo estuvo. Y aún así, el ruido quedó instalado. Mozo es un futbolista marcado por el antiamericanismo, formado en Pumas y protagonista de clásicos cargados de tensión. Pensarlo en Coapa no solo genera rechazo, rompe una narrativa que Chivas ha cuidado históricamente. Dentro del club lo saben. Y por eso la postura es firme. Si Mozo sale, no será rumbo al América. Este episodio deja una lectura más profunda. Chivas está en una etapa donde cada movimiento se mide con lupa. No solo importa reforzar el plantel, sino cómo y con quién. El proyecto de Milito necesita coherencia interna. Y cruzar ciertas líneas, aunque resuelva un problema puntual, puede abrir otros más grandes. El mercado seguirá generando ruido. Los rumores no van a parar. Las salidas siguen trabadas. Pero hoy, en Verde Valle, hay algo claro. Hay decisiones que pueden discutirse y otras que simplemente no se toman. Y mientras el mercado se acelera, en Verde Valle no todo se define con prisas, comunicados ni filtraciones estratégicas. También hay decisiones que se toman en silencio, lejos del foco mediático, pero que explican mejor que nada qué tipo de proyecto está intentando construir Chivas. Una de esas decisiones tiene nombre propio: Carlos Soldati. Cuando el Guadalajara apostó por su llegada tras su paso por el fútbol europeo, no lo hizo para resolver una urgencia inmediata ni para llenar un hueco circunstancial. Fue una apuesta distinta, más paciente, más estructural, una inversión pensada a mediano plazo, con la idea de formar a un defensor con escuela internacional, lectura táctica moderna y un perfil poco habitual en el fútbol mexicano. Con el arranque de la pretemporada y la llegada de Gabriel Milito, el escenario empezó a aclararse. El técnico argentino fue directo desde el primer día. Nadie juega por apellido, ni por pasado, ni por expectativa. Cada pieza debe responder al momento exacto del proyecto. Y hoy, ese momento todavía no es el de Soldati en el primer equipo. De acuerdo con información confirmada por Jesús Bernal, la directiva rojiblanca ya tomó una postura firme. Carlos Soldati no será considerado como opción inmediata para el Clausura 2026 en Liga MX. El central continuará su proceso con el tapatío, sin atajos ni promociones apresuradas. La decisión no tiene que ver con falta de calidad. Todo lo contrario. Soldati venía de vivir el mejor tramo de su carrera en el Cagliari Primavera, donde era titular indiscutible, capitán del equipo y uno de los defensores más sólidos del plantel. Su crecimiento en Europa era sostenido, con liderazgo, continuidad y proyección real, hasta que el fútbol le puso un freno brutal. Ruptura del ligamento cruzado anterior. Esa lesión lo cambió todo, no solo en lo físico, sino en el ritmo de su evolución. Volver a México no fue una decisión deportiva ideal, sino una necesidad médica. Y en Chivas lo tienen claro. No se construye un defensor confiable si antes no se reconstruye al futbolista completo. Desde lo futbolístico, el perfil sigue siendo altamente valorado. Soldati mide 1.91 metros, domina el juego aéreo, tiene buena salida con balón, conducción limpia desde el fondo y algo que Milito aprecia especialmente: inteligencia para interpretar sistemas. Puede jugar como central por izquierda, por derecha e incluso adaptarse como lateral cuando el esquema lo requiere. Pero el proyecto no se trata solo de encajar, se trata de llegar listo. Hoy, el primer equipo de Chivas necesita soluciones inmediatas, futbolistas con ritmo competitivo alto y capacidad de sostener presión semana tras semana. Y ahí es donde la directiva decidió no forzar una historia que todavía se está escribiendo. En Verde Valle no quieren repetir errores recientes, subir jóvenes antes de tiempo, exponerlos, perder confianza y quemar procesos. Con Soldati eligieron otro camino: que recupere completamente sensaciones, que juegue, que mande, que se equivoque y corrija en la liga de expansión, que vuelva a sentirse líder. Entonces sí, por eso dentro del club lo ven como el plan B europeo, no como parche ni comodín. Un central que puede ser importante en el futuro cercano, pero solo si llega con el proceso completo, no con promesas a medias. El mensaje es claro, aunque no haga ruido. En este Chivas, la paciencia también es parte del proyecto. Y Carlos Soldati sigue estando en la hoja de ruta,
Pero todavía no es su momento. El nombre de Veljko Paunović volvió a aparecer ligado a México. No como rumor de banquillo, no como regreso a Liga MX, sino desde un escenario distinto, pero cargado de simbolismo, un posible partido amistoso entre Serbia y la selección mexicana antes del Mundial 2026. El técnico serbio habló recientemente con Claro Sports y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió mirar hacia atrás. Paunović repasó su etapa en el fútbol mexicano y no esquivó la autocrítica. Reconoció errores puntuales, como aquella decisión de sacar a Alexis Vega en la final contra Tigres, pero fue más allá. Admitió que el mayor arrepentimiento fue haber dejado a Chivas, cuando sentía que el proyecto todavía podía crecer. No lo dijo desde la nostalgia ni desde la queja. Lo dijo como alguien que entiende el peso de las decisiones en el fútbol. Aún así, la charla no se quedó anclada en el pasado. Paunović también habló de su presente como seleccionador de Serbia y del camino que está trazando con su equipo nacional. Aunque el combinado balcánico no logró clasificar al próximo Mundial, el entrenador dejó claro que el trabajo no se detiene y que ya piensa en el siguiente ciclo competitivo. En ese contexto surgió México. Paunović reveló que está buscando partidos amistosos ante selecciones mundialistas y que México es una de las opciones que más le atraen, especialmente si el encuentro se puede disputar en territorio nacional. Para el serbio, enfrentar al Tri sería una prueba ideal: intensidad, exigencia y un rival acostumbrado a escenarios de alta presión. Lo primero que pensé fue que México nos vendría bien, confesó el técnico, explicando que Serbia también necesita medirse ante equipos de nivel para llegar en buena forma a la UEFA Nations League, torneo que comenzará en septiembre y que será clave en su reestructura deportiva. La idea del cuerpo técnico serbio es clara: jugar contra selecciones que sí estarán en el Mundial, servir como sinodal competitivo y, al mismo tiempo, elevar el estándar interno del plantel. Serbia, aunque ausente de la Copa del Mundo, cuenta con jugadores que militan en ligas de primer nivel como la Premier League, la Serie A y la Liga, algo que Paunović no dudó en remarcar. Según el propio entrenador, ese perfil convierte a su selección en un rival incómodo, físico y exigente. Un tipo de partido que puede resultar mucho más útil para México que un amistoso de bajo ritmo. Además, hay un componente inevitable: el regreso de Paunović a un país donde dejó huella, donde vivió una etapa intensa y donde su nombre todavía genera debate entre la afición rojiblanca. No sería un retorno al banquillo, pero sí una reaparición en un contexto cargado de significado. Eso sí, Paunović fue claro en un punto: su futuro inmediato no pasa por clubes. Recordó que recientemente renovó su contrato con la selección de Serbia y que su proyecto está asegurado hasta 2030, por lo que cualquier regreso al fútbol mexicano como entrenador deberá esperar. Por ahora, el foco está en Serbia. Pero la intención está sobre la mesa, y el amistoso, si se concreta, reabrirá una historia que nunca terminó de cerrarse del todo.